La Biblia etíope es la más antigua de todas y está compuesta por un Génesis y el Apocalipsis. Es del siglo XIV. Mel Gibson halló algo en una Biblia antigua que la Iglesia occidental había vetado 17 siglos atrás, y lo retrata de una forma en la que nunca he visto a Jesús, y que la mayoría de los cristianos vivos hoy tampoco han visto. No el número de cuadros, ni el del pastor de la escuela dominical, tan vasto y tan aterrador a nivel cósmico, que cada copia fue destruida por orden de los concilios de Roma. Lo consiguieron casi durante 1500 años. No obstante, en las cumbres montañosas de Etiopía, monjes continuaron copiándolo clandestinamente. Lo que conservaron fue leído por Gibson. Después, invirtió $100 millones y 20 años en determinar la manera de enseñarlo al mundo. Esto es lo que contenían esas páginas. El voto que eliminó un retrato. Un concilio de obispos que se había reunido en una ciudad conocida como Leotá tuvo lugar en el año 363 de Cristo. Se encontraban allí con el propósito de establecer doctrina, resolver conflictos y llevar a cabo acciones que cambiarían la percepción de Jesucristo durante los próximos 17 siglos. Determina qué ordinario se les permitía leer a los cristianos. Durante generaciones, los textos que se examinaron habían estado en circulación. Algunos fueron indiscutibles, otros definieron a Jesús de una manera tan amplia y cósmicamente abrumadora que el Consejo determinó que los fieles ordinarios no estaban listos para ello. Las imágenes eran sumamente extremas. En la teología era muy directo. El retrato de Cristo que aparece en esos textos no se ajustaba adecuadamente a ninguna estructura institucional. Ellos emitieron su voto. Esos libros estaban prohibidos. Se recurre a menudo a los libros perdidos de la Biblia, los prohibidos y los secretos para cuestionar la fe o la confianza de alguien o la fiabilidad de las Escrituras. Los retratos de Jesús fueron conservados en las copias, que fueron perseguidas y quemadas. Una imagen que los primeros creyentes aceptaron como revelación divina, ha sido borrada casi por completo del cristianismo occidental. Aquí es donde se vuelve raro. En lo alto de las montañas etíopes, una comunidad de monjes nunca obtuvo la solicitud que seguía replicando por medio de la guerra, la invasión y siglos de completo aislamiento geográfico del resto del mundo cristiano. No tenían conocimiento de que los concilios de Roma estaban desmantelando todo lo que ellos estaban guardando. Pensaron que las palabras eran sagradas. Por lo tanto, siguieron, de monje a monje y de página en página, durante 1500 años. El retrato que conservaron, el de los primeros cristianos realmente leen, no se asemeja mucho a la pintura occidental de Jesús, a su predicación, ni a su concepción. Pero primero, debes comprender al hombre que lo descubrió antes de saber qué retrato es, porque esa historia es igualmente rara. El director, hipotecando su porvenir. En 2004, Mel Gibson filmó 2 películas que el estudio de Hollywood se negó a tocar. Él mismo lo financió, en arameo, latín y hebreo, lenguas que no se habían hablado en ese entorno por 2000 años, disparó a todo el asunto, sin concesiones, sin suavización, sin compromisos que busquen hacer el material más cómodo para los nerviosos ejecutivos. La Pasión de Cristo logró reunir más de $600 millones en todo el planeta. Eso se volvió la película con clasificación R que más recaudó en toda la historia de Estados Unidos. La palabra escrita fue una parte fundamental de la pasión que llevé a cabo. Posees todos esos libros, la Biblia, ya sabes, los distintos evangelios y otras cosas con las que la gente tiene bastante familiaridad. Durante la mitad del tiempo, ni siquiera requerían leer los subtítulos. Podrían observarlo y conocer lo que estaba sucediendo. Un récord que conservó durante cerca de 20 años. Cada individuo que afirmó que eso lo estropearía estaba en un error. El cine religioso estaba completamente erróneo. Afirmaba cada individuo que el público no quería sin filtros, y el día en que salió, Gibson ya sabía que la historia no había concluido. Desde el principio, él lo afirmó públicamente. La primera parte de la pasión es narrada. Acabó en la sepultura. Pero ¿qué sucedió después? No en Jerusalén, en un jardín, en una mañana de domingo. ¿Qué sucedió después en cada reino, en cada dimensión de la existencia, con los primeros cristianos? Nunca se había filmado la historia de esa película, en ninguna ocasión. Durante los siguientes 20 años, trató de contarlo. A continuación, lo que nadie esperaba. Durante esos 20 años, Gibson lo leyó todo, regresó más allá de donde la mayoría de los eruditos llegan, y en algún momento, la evidencia propia de las palabras lo hace imposible de negar. Hallé la Biblia etíope. En entrevistas, confesó que había creado 2 guiones diferentes. Uno era tradicional, organizado y próximo a lo que el público occidental predeciría. Fue como un viaje ácido, un viaje a través de varios reinos, incluyendo el infierno y las jerarquías angelicales, y por dimensiones de la realidad que no funcionan con el tiempo humano. Afirmó el otro,
en Joe Rogan Experience, mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, y seleccionaba cada palabra con cuidado. La mayoría de las personas escucharon eso, y pensaron que era un drama. No era así. Él estaba narrando casi con exactitud lo que la Biblia etíope ha sostenido siempre que ocurrió entre la crucifixión y el ascenso. Había descubierto algo, y ahora iba a emplear 1,00 millones para enseñárselo al mundo. La resurrección de Cristo. La primera parte no es un rumor. Los estudios Cinitas de Roma son el lugar actual de grabación, igual que el lote repleto de relatos en el que disparó Fellini, donde se filmó Ben-Hur y donde surgió el cine épico. Presupuesto de $100 millones. León. Distribución de las puertas. El Viernes Santo de 2027 se publicará la primera parte. La segunda parte fue publicada el día de la ascensión, 40 días más tarde. Hasta el calendario de lanzamiento es una declaración teológica. Reflexiona sobre esto un momento. Gibson no eligió un verano tragamonedas con mucho éxito. Él no siguió a taquilla del fin de semana de Navidad. Se emparejaron las dos fechas de lanzamiento con los acontecimientos más importantes a nivel teológico en el calendario litúrgico del cristianismo. Primer segmento: el día en que fue crucificado. El segundo segmento es el día en que Cristo dejó de reinar físicamente. La estructura del estreno es, en sí misma, un argumento sobre el contenido de la película y los guiones clasificados. A los compradores foráneos en el mercado cinematográfico de E.U. se les informó que no tuve la oportunidad de leerlos antes de comprometerme a acuerdos de distribución. Gibson preguntó a los compradores más influyentes del cine mundial para redactar controles sustanciales basados solamente en su nombre y trayectoria, en una industria construida completamente sobre pantallas y plataformas de lanzamiento, donde los estudios no aprueban una película sin leer cada borrador 2 veces. La gran mayoría lo hizo sin leer ni una sola página. Eso no es un director que actúa de manera extravagante o juega con la industria. Ese es un director que descubrió algo y está absolutamente seguro de lo que tiene. Para él, exponerlo en una reunión de presentación sería como relatarle a alguien que no ha tenido una experiencia religiosa cómo es tenerla. Hay algunas cosas que solo puedes exhibir. ¿Qué fue lo que Gibson corroboró acerca del contenido? La película empieza antes de la llegada de Belén. Comienza con la caída de los ángeles. Se moverá a través de reinos que no tienen un equivalente en ninguna película bíblica occidental que se haya realizado hasta ahora. La resurrección, según ha declarado de manera explícita, no puede describirse como un solo acontecimiento lineal, ya que no ocurrió en una sola dimensión lineal. Esa es la frase clave. Siéntate con eso, ya que el resto de este video es la explicación de lo que esa frase significa. Sin embargo, para comprenderlo, es necesario entender la Iglesia, que preservó el plano, y la que mantuvo el original. Lo primero que vale la pena corregir es si nunca has escuchado sobre la Iglesia Ortodoxa Etíope Tiwajo. Es una de las entidades cristianas más antiguas existentes en la tierra. El cristianismo arribó a Etiopía en el siglo IV, no como una importación colonial ni por misioneros europeos, sino como una continuación directa de la fe, que ya estaba presente, y se había propagado hacia el este y hacia el sur desde Jerusalén. El capítulo de Hechos no es una nota a pie de página, sino que contiene la historia de un etíope único. En el 8, durante la vida de los apóstoles, él simboliza una línea de transmisión que va desde Jerusalén hasta el continente africano. La tradición etíope fue registrada en Gaes, un lenguaje sagrado antiguo que antecedió al latín como medio para la teología cristiana. Se formó totalmente al margen de Roma, Constantinopla y cualquier concilio que se convocara después. Sus monjes no trabajaban con textos romanos aprobados, estaban trabajando con materiales más antiguos por medio de una comunidad que aceptó la fe ante lo institucional occidental. La estructura ni siquiera existía, y después, por completo por accidente, historia a ellos protegida. La propagación del Islam en el siglo VII estableció un cerco geográfico entre Etiopía y el resto del mundo cristiano. Los incendios de libros y las purgas canónicas del western medieval la Iglesia ocurrieron en uno de los lados de ese muro. El cristianismo etíope siguió su camino, manteniendo lo que siempre había mantenido, sin saber que el resto de la religión lo había dejado atrás. La Biblia etíope, en total, incluye 88 libros. Esta cifra es 22 más que los cánones católicos y 44 más que la mayoría de las Biblias protestantes. Incluye escritos que los consejos votaron de manera explícita para suprimir: el libro de los jubileos, el libro de Enoc y la ascensión de Isaías. Los tres retratan a Jesús como lo definió la Iglesia occidental, que era excesivo para la gente común. Los tres han permanecido sentados en monasterios etíopes, meticulosamente
meticulosamente copiados durante más de 15 siglos. Y esta es la sección que debería detenerte de inmediato. Si te encontraste con este video, y estás viendo un canal que se dedica a explorar historias como esta, que la mayoría de las personas nunca escucha, entonces, suscríbete ahora mismo, toca la campana, porque lo que sigue es el retrato específico de esos libros, la razón por la cual Mel Gibson estructuró una película de 2 partes, de $1 millón entero de dólares. Eso es lo que trata el resto del video, y hay más después. El libro que se creía que iba a extinguirse. Guarda esto por un momento, ya que es la parte que lo transforma todo. El libro de Enoch no es un documento marginal, no es una creación tardía, ni un interés marginal generado por alguna secta oscura. Se hallaron partes de él entre los rollos del Mar Muerto. Esto quiere decir que se propagó ampliamente entre los fieles, escribiendo sobre las comunidades judías en los siglos inmediatamente posteriores al nacimiento del cristianismo. Los padres de la Iglesia primitiva lo citaron como autorizado. La Epístola de Judas, la cual es parte del Nuevo Testamento y se halla en todas las Biblias impresas en la actualidad, menciona el libro de Enoch como un texto profético. Los cristianos lo consideran el libro más antiguo, lo leen y tienen confianza en él, como si fuese una revelación de Dios. Por lo tanto, en el año 363 d.C., se reunió el Consejo de Leodisa. Tenía copias destruidas, y durante los siguientes 17 siglos, la mayoría del mundo occidental no encontró lo que decía. Esto es lo que dice. Enoch retrata una figura llamada el Hijo del Hombre, a la que también se le conoce como el elegido, o el juez justo. Su cabeza es blanca como la lana, su rostro emite una gracia tan desbordante que el lenguaje no es capaz de contenerla. Se sienta en el medio de una sala celestial de audiencias, circundada por ríos llameantes. Arrodíllate ante él sin vacilar. Ángeles, seres de fuerza inconcebible que han existido desde antes de que la tierra fuera creada. Su autoridad abarca todos los campos, cada faceta y cada época que ha existido o que alguna vez existirá. El libro del Apocalipsis, que es el único documento que ha pasado por todos los filtros canónicos, está ahora abierto. Capítulo 1. Es entre el 14 y el 16. Cabello blanco como la lana, ojos ardientes, como llamas, pies de bronce pulido, refinado en un horno, voz de aguas fluyendo, rostro encendido con la intensidad máxima del sol. Las descripciones son diferentes, son iguales, la misma figura, la misma teología, la misma arquitectura y el mismo simbolismo se representan en la misma tradición, conservadas en 2 escritos que están separados por siglos. Esto no es una observación menor, esto es un sísmico, uno porque representa al Cristo cósmico, cuya fuente primordial era la prohibición de textos por parte de la Iglesia occidental. Sin embargo, nunca se logró eliminarlo completamente. En un capítulo del Apocalipsis, él estaba oculto a la vista. Sin arrasar el libro por completo, no pudieron eliminar. Los documentos cristianos han corroborado que el autor del Apocalipsis se basó directamente en la tradición enoica. No coincidencia, no desarrollo paralelo, dependencia teológica y literaria directa. Se establece la conexión. Los eruditos que están al tanto de esto no se sorprenden. Lo que les sorprende es la duración del western. El mundo pasó sin darse cuenta. Aquí es donde las cosas se ponen raras. El oeste, la Iglesia le prohibió a Enoch, pero lo mantuvo revelado. No lograron borrar totalmente el Cristo cósmico, ya estaba muy incrustado. Sin embargo, podrían eliminar los textos de origen que explicaban el significado de retrato cósmico, los textos que cartografiaron la totalidad de la arquitectura, los que proporcionaban a las personas comunes acceso directo a la imagen completa sin necesidad de una interpretación institucional. Etiopía se apoderó de todo. Cada etíope cristiano ha estado leyendo un retrato de Jesús durante 15 siglos que la Iglesia occidental decidió que la gente común no debería ver. Y ahora, además, Mel Gibson lo tiene. Pero aquí está la pregunta. Nadie pregunta, ¿en qué consiste el motivo de la eliminación de esos textos? Porque el funcionario responde que el Consejo ha hallado fallos teológicos y actuó irresponsablemente al observar lo que esos textos enseñan verdaderamente. ¿Por qué se quemaban verdaderamente los libros? Esta es la pregunta que nadie en la Iglesia occidental se atrevió a plantear. Los escritos de Enoch, la elevación de Isaías y los textos etíopes representan a un Cristo que brinda algo que no está bajo el control centralizado de la institución.
un encuentro personal inmediato y directo con Dios. No se necesita un sacerdote, no es necesario un sacramento, no se requiere el diezmo, y tampoco existe una jerarquía que impida o permita el acceso entre lo divino y los seres humanos. Los escritos preservados reflejan el lenguaje que se le atribuye a Cristo. El idioma sostiene que la tradición etíope se mantuvo sin cambios durante más de 1000 años, afirmando que no eres hijo del polvo, ustedes son niños de luz. El reino de Dios no proviene desde fuera de ti, ya está dentro de ti. La salvación no es una negociación, es una revelación de lo que ya eres. Pregúntate con sinceridad, ¿cómo se sostiene una institución centralizada en la autoridad clerical, los sacramentos obligatorios y el aparato financiero de indulgencias, si esos términos llegan a la gente común por sí mismos? No es de esa manera. Así, el Cristo cósmico, que proclamó la chispa divina en cada ser humano, fue sustituido por una representación más manejable y hermosa, con un carácter moralizador, pero totalmente dependiente de la mediación institucional, un ícono, una pintura, algo que se insertaba en un marco, y necesitaba a un profesional para ser interpretado. Los monjes en Etiopía nunca recibieron esa orden, ellos continuaron replicando el original, y Gibson, al leer su tradición, se encontró con un Cristo. La institución romana había determinado que era excesivamente poderoso como para ser de conocimiento público. La película de 2 partes está construida en torno a ese hallazgo, no la resurrección como un solo milagro que ocurrió en Jerusalén. La resurrección es un fenómeno cósmico que tuvo lugar a la vez en todas las dimensiones de existencia. Dicho de manera honesta, Gibson requería la arquitectura teológica que había mantenido la tradición etíope, en particular, la arquitectura de los 7 cielos. La ascensión de Isaías fue escrita a finales del siglo I o principios del segundo, en la época de los autores vivos del Nuevo Testamento. Como 7 cielos diferentes, cada uno más impresionante que el anterior, es descrita la estructura de creación. En primer lugar, cielo, ángeles que manejan los asuntos del mundo físico. En segundo lugar, la dinámica de los astros y cuerpos celestes, amplias inteligencias que administran lo que se percibe como ley natural. En tercer lugar, el paraíso, la puerta del fuego vivo, el árbol de la vida y los pisos descritos como construidos con luz estelar. El texto dice que por el 6º cielo, un ser humano no puede soportar lo que allí hay sin sufrir una transformación total. El 7º cielo es el reino más alto, ningún ser creado es capaz de sobrevivir a su presencia total, y es desde el 7º cielo de donde baja el amado. Aquí se encuentra el detalle que conecta directamente con la película de Gibson. Cristo se oculta deliberadamente en cada nivel del cielo mientras desciende hacia el mundo físico. Él mitiga su propio brillo en cada escalón. Por lo tanto, allá los seres lo percibirán como uno de ellos, un ángel entre ángeles, un ser celestial entre seres celestiales, no porque esté ocultándose. Según el texto, si la magnitud alcanzó su plenitud en cualquier nivel de descendencia, no pudo sobrevivir al encuentro. Viene a Belén como un niño humano. Ocurre en cada reino de la creación observado. Apenas ninguno de ellos sabía lo que estaban observando. Gibson ha declarado públicamente que su película se estrena antes de Belén, la cual empieza con la caída de los ángeles. También ha afirmado que la resurrección no puede seguir una línea temporal lineal, ya que sucedía al mismo tiempo en varias dimensiones de la realidad. Ese no es un director de cine extravagante, eso no es una licencia de tipo artístico, eso es alguien que leyó la ascensión de Isaías y comprendió con exactitud lo que estaba describiendo. Nada de lo siguiente es fortuito: la organización multirem de la película, los guiones categorizados, los compradores que redactan cheques en blanco, y el estreno de 2 partes que gira alrededor del calendario quirúrgico. Gibson halló la arquitectura plana en un documento que 17 siglos atrás prohibió la Iglesia occidental, y que aquel monje etíope mantuvo con cuidado durante 15 siglos, y lo está colocando en la pantalla más grande del mundo, el Jesús que Etiopía jamás olvidó. Si hoy entras a una iglesia ortodoxa etíope, no encontrarás un Jesús pintado al estilo renacentista de Occidente. Vislumbrarás a Jesús Cristos, Señor del cosmos, de piel oscura y ojos profundos, envuelto en oro que simboliza no el lujo, sino el ardor de una presencia divina, totalmente humana y completamente cósmica al mismo tiempo, sin ser atenuado por la accesibilidad institucional, ni adaptado para la comodidad de cualquier estructura administrativa. La ascensión de Isaías, representada a través de 7 cielos, es lo mismo que Enoc describió, la misma representación que la revelación,
conservada en un único fragmento que pasó todos los filtros canónicos. En la teología etíope, los milagros no son intervenciones de carácter caritativo, se trata de actos de tipo cósmico restaurador. Cuando Cristo manda que una tormenta se detenga, la creación está identificando a su creador. Cuando Jesús cura la enfermedad, se está restaurando el diseño original de la vida humana. Cristo no está alterando las normas de la realidad cuando resucite a los muertos. Él sostiene que la vida siempre ha sido más esencial que la muerte. La muerte es la intromisión. La vida es la línea de referencia. Y observa esto. Académicos contemporáneos que están investigando las tradiciones manuscritas del reino de Axum han hallado algo que, de manera silenciosa, está transformando el campo de la historia cristiana primitiva. La beca más teológicamente avanzada del primer milenio no ha tenido lugar ni en Roma ni en Constantinopla. Es posible que haya sucedido en África, en los monasterios de piedra tallados en acantilados, y que monjes cuyos nombres, la tradición occidental, nunca pensó en grabar lo hayan copiado. Manuscritos etíopes que no han sido traducidos en ninguna lengua contemporánea. Textos que los expertos tienen, apenas empecé a examinar. Los monjes mantuvieron más de lo que conocían, y lo que Mel Gibson ha afirmado acerca de su película, indica que halló más de lo que se esperaba fuera de esos monasterios. Lo que Gibson realmente está creando. Esto es lo que se reduce a el Jesús que en este momento 1.000 millones de personas tienen en su mente, no fue formado por las fuentes más viejas. Esto fue creado a partir de los restos que sobrevivieron a la purga, y de los artistas europeos que ilustraron esos fragmentos 1000 años después del original. Los textos fueron destruidos, pero el gentil Ferias desolladas figura en innumerables cuadros, así como el manso pastor de la imaginación popular. Ese retrato fue creado a partir de lo que quedó después de que los consejos terminaron su trabajo. Los retratos originales, los más viejos que existen, son verdaderas lecturas cristianas. Los monjes etíopes las han conservado hasta el año 15 de siglos de aislamiento. Aparentemente, nada de eso. Lo que Enoc describió, lo que es la ascensión de Isaías, delineó un mapa, tal como el Apocalipsis vio en el único capítulo que logró subsistir, un individuo de autoridad cósmica total, que decidió encarnarse como un ser humano niño, y que recorrió todos los reinos de la creación en su descenso, ocultando su naturaleza, para permitir que cada nivel sobreviviera a su travesía, que falleció como el origen de toda vida, no como una tragedia, sino como una ruptura intencionada del tejido de la realidad, realizada con plena intención, y cuya resurrección no fue un evento único en Jerusalén, sino una simultánea recuperación cósmica de territorio en todas las dimensiones existentes. Esto es lo que mantiene la tradición etíope, eso es lo que Gibson descubrió, y eso es lo que él está invirtiendo 100 millones para instalar la pantalla. Fotografía de Gibson en el plató de Cinecittà, Roma. Él está observando el arte conceptual de un reino que no tiene un referente en ninguna película o Biblia occidental. Está considerando a los compradores que han firmado contratos de distribución sin leer un solo guión. Él es, pensando en 2004, una persona que afirmó que la pasión lo arruinaría, aunque tuviera razón cuando los demás se equivocaban. Y está imaginando a aquellos monjes, sentados en sus cuartos de piedra, copiando a la luz de una lámpara, y sin saber que su lealtad hacia un texto romano prohibido por la Iglesia acabaría proyectándose algún día en las pantallas cinematográficas más grandes del mundo. Si logra realizar lo que ha descrito, y la arquitectura multirem aparece en la pantalla sin alteraciones, será el primer momento en que la mayor parte del mundo occidental se encuentre con el Cristo cósmico de Etiopía, y Enoc, en un formato diseñado para captar la atención de manera imposible. Después de que lo observa, la pintura de la pared de la iglesia nunca volverá a verse entera. Lo que los monjes nunca conocieron, lo que nunca pude tener, es este instante en el que los monjes guardaron esos manuscritos. Fotografía de uno de ellos, que es anónimo y no tiene nombre registrado en el occidente, laborando en un monasterio construido en una cueva ubicada en un acantilado, situado en la región de Tigray, durante algún momento del siglo IX. La lámpara de petróleo, la piedra fría, y el ruido del viento al elevarse. Enfrente de él, un texto que la iglesia del otro lado del mundo había declarado como amenazante, y había incinerado todas las copias que lograron hallar. Él no tiene conocimiento de eso, él simplemente sabe que es algo sagrado. Lo copia en Gaes con la misma mano cuidadosa que emplea para cada 2 páginas de los 88 libros suyos, según lo ha conservado la tradición. Él acaba, deja la caña, dice una oración para dormir, y el texto persiste. Así fue como Mel Gibson se enteró de toda la historia. No es un rescate espectacular, ni una sociedad secreta que protege un conocimiento prohibido.
solo un monje tras otro, con fe en lo que creían y realizando lo que los monjes han hecho durante 1500 años consecutivos. No tenían conocimiento de que un director de Hollywood invertiría $100 millones en 2025 para exhibir al mundo lo que habían estado resguardando. No estaban emitiendo un pronunciamiento político, no lo hacían manteniendo una controversia, erigieron sus montañas, establecieron en su piedra moradas y replicaron cada palabra que pensaban que era sagrada. Porque era sagrado, esa fue la única razón por la que alguna vez tuvo importancia, generación tras generación. Por 1500 años, mantuvo una institución de Cristo romano que determinó que era excesivamente poderoso, demasiado directo y muy inmediato. Un ente que le comunicó al ser humano que los seres llevaban la divinidad en su interior y no requerían de ningún consentimiento para acceder a ella. Y de alguna manera, debido a las guerras, invasiones y siglos de aislamiento, el resto del mundo olvidó que ellos existieron. Ese saber perduró, sobrevivió porque continuaron replicando. No hay nada más difícil que eso. Y esto es solo el principio. Existen manuscritos en las tierras altas de Tira que nunca se han traducido a ninguna lengua contemporánea. Textos contenidos en colecciones. No ha sido estudiado por los sabios occidentales. Costumbres que no están presentes en ninguna parte de la literatura académica del oeste. El trabajo académico apenas se está iniciando. Toda la teología de Marcos, representaciones completas de Cristo serenamente sentado en recintos de piedra, a los que el mundo académico occidental nunca ha accedido. Gibson no es la última persona que va a descubrir. Él es el primero que cuenta con una plataforma de 100 millones para exhibir al mundo lo que contiene. Es posible que, si el libro de Enoch, un texto recuperado y traducido, fue capaz de cambiar por completo nuestra percepción de quién era el primer cristiano, lo que se encuentra en manuscritos aún no abiertos, ¿pueda tener un impacto mayor? ¿Qué más conservaron? ¿Qué otras cosas fueron sepultadas? La respuesta ya se encuentra allí, y está más cerca de la superficie, de lo que nadie en el mundo occidental ha estado dispuesto a reconocer. Si deseas profundizar en esto, si quieres entender la arquitectura total de los 7 cielos, cuáles son los primeros que conocían antes del concilio, y cuál es la película de Gibson, que finalmente puede revelarlo al mundo, suscríbete y toca la campana. No querrás lo extraño que sigue. Señor, abre nuestros ojos, para que podamos ver lo que siempre ha estado allí. Amén.